Muy buenas tardes a todos. Hoy les quiero hablar de la relación entre las ideas de Deleuze, Guattari y Bataille con la obra de Jean Tinguely, que propone, o siempre ha ejemplificado máquinas cinéticas. Voy a dar un ejemplo de dos de esas obras de Tinguely. Bueno, para empezar, hablando del contexto, pues en Bataille uno encuentra una sociedad homogeneizada, ¿no? Entonces esa sociedad homogeneizada tiene impregnado como el espíritu burgués, el espíritu, digamos, de la sociedad o racionalidad burguesa, que plantea que todo debe ser determinado en términos de utilidad o de producción. Entonces, obviamente, esa sociedad homogeneizada genera unos espacios que son, digamos, algunas fuerzas inconscientes que, como son reprimidas, generan, digamos, una cierta energía eh, heterogénea, o sea, por oposición a la homogénea. Y esa energía pues se va acumulando hasta que pues de algún lado pues genera unas pulsiones colectivas en el inconsciente de las masas y pues va a generar que se traten de descodificar, se traten de, bueno, desterritorializar, pero eso ya es de Deleuze y Guattari, y de descodificarse de esa racionalidad homogeneizante de la burguesía. Es aquí donde surge el fascismo, porque el fascismo materializa esas pulsiones colectivas y pues de alguna manera canaliza esas fuerzas, canaliza lo sagrado, lo terrible, lo fascinante, aquellas pulsiones del ser humano que no han sido, digamos, totalmente controladas. Mm, Pues esa sociedad, obviamente, para que se homogeneice, pues eh, se puede llegar de distintas maneras. Por ejemplo, en Bataille se habla de la moral, de una moral familiar burguesa que captura y reprime el deseo, también para hacerlo compatible con el capital. Igual que también en Deleuze y Guattari se habla de la moral, también, y también de la familia, pero sobre todo de la territorialización, de la codificación de las máquinas. Cuando se codifican esas máquinas es como lo mismo que nos habla Bataille de la sociedad homogenizante, homogénea. Em, Opera lo mismo, se da una crisis y surge esa soberanía heterogénea. ¿Por qué? Porque esa energía que está ahí reprimida, pues busca salir por algún lado y digamos, en el texto de Bataille eh, se, se va a materializar o va a salir es con el autoritarismo, bueno, con el fascismo. Y porque ese líder fascista va a ejemplificar o va a encarnar la heterogeneidad y pues permite participar en esa soberanía que no es de tipo productivo. Eso va a ser muy importante en las obras de Tingley y es que son en oposición a las fuerzas productivas o a la racionalidad productiva, útil, etc. Em, Así voy a traer la primera obra de Tingley, que se llama Metamath. Las obras de Tingley son obras que son construidas a partir de chatarra, de uniones, tuercas, y son máquinas que operan con algún propósito, o más bien un despropósito. Por ejemplo, aquí vemos que esta máquina es para dibujar, es para dibujar y pues dibuja de manera desorganizada, no coherente. Las máquinas no son productivas, eh, todo lo contrario, son obsoletas, generan ruido, tienen percances, o sea, todo lo contrario a la racionalidad burguesa de utilidad, de productividad, las máquinas no son productivas.
y de hecho los dibujos que hacen no son buenos, no digamos, no se podrían comercializar. Entonces ahí pues yo miro cómo se da una crítica de la obra de Jean Tingley, donde digamos, expresa la soberanía heterogénea, o sea, está en oposición, esto es energía que está por salir de la sociedad homogénea y sale y se ejemplifica en esa máquina que no es útil, repito, no es productiva, y pues como al ser sus engranajes de chatarra, al ser inútiles y antiproductivas, pues genera la oposición a todo lo productivo y a toda la racionalidad dominante. Esto, digamos, no se reduce lo heterogéneo solamente a la utilidad. También, digamos, esta máquina pues dibuja al azar, genera movimientos caóticos, como les digo, o sea, la máquina es muy mala máquina en términos productivos y al generar movimientos caóticos, pues es un desorden, los dibujos son muy malos y es como una especie de celebración de lo caótico o lo irracional. Em, pues aquí también podemos ver cómo digamos, se reconfigura el deseo de la anarquía en lugar de la utilidad. Mm, Y allí también uno podría distinguir em, cómo se trata de reprimir este autoritarismo, esta soberanía heterogénea a través del autoritarismo y del fascismo. Entonces, claro, lo distinto se trata de reconfigurar y de volver a reterritorializar en términos de Les y Guattari, o sea, volver a codificar y a tomar el control de esas máquinas. La segunda obra que quiero destacar de Tingley es esta, que se llama Fragmento de homenaje a Nueva York. Entonces, es una máquina también hecha de chatarra, de escombros, de pedazos, que tiene una característica principal, y es que funciona, también es ruidosa, es antiproductiva, pero va hacia la autodestrucción. La máquina funciona un ratico y se autodestruye. Entonces, en esa autodestrucción también, digamos, se genera o se evidencia el surgimiento primero de esa fuerza homogeneizante, mm, que están en esas pulsiones colectivas, eso que sale y que está opuesto a la sociedad homogeneizada. Y pues esas máquinas reflejan el deseo puro en términos de Deleuze y Guattari, porque genera movimiento, ruido, anarquía, y se construyó a través, por ejemplo, de máquinas capitalistas muertas, reensambladas. Entonces, aquí eh, voy a traer un ejemplo de lo que eran el cuerpo sin órganos, que es el deseo libremente antes de ser codificado o territorializado, que ya dijimos. Entonces, estas máquinas vienen a ser como los cuerpos sin órganos, porque todavía, digamos, no son codificadas, territorializadas, no están conforme a la utilidad capitalista. Esas máquinas son cuerpos sin órganos, para mí en su sentido más puro, porque no están en función de la utilidad, no están en función de la producción. Como así no está el cuerpo sin órgano. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esa máquina que les mostré de la autodestrucción, también la voy a asemejar a las máquinas de guerra. ¿Por qué? Porque cuando esas máquinas se tratan, o sea, esas máquinas de guerra tratan de desterritorializar y de romper el orden estatal. Ya les dije, ya les había explicado que homogeneizar era, digamos, volverla conforme a los postulados capitalistas, a través de la codificación o territorialización de esas máquinas, pero aquí estas máquinas lo que buscan es desterritorializar, o sea, descodificar, o sea, sacar
todo, digamos, la lógica capitalista de las máquinas de productividad y precisamente son improductivas y precisamente esta segunda máquina aquí que les mostraba de homenaje a Nueva York, lo que hace es destruirse, autodestruirse. Entonces, ahí es como la misma destrucción de la lógica que se ha implantado capitalista. Entonces, yo pienso que con estas dos obras digamos, puede concluir que generan, digamos, algunos vínculos con el pensamiento de Bataille, por ejemplo, como ya vimos las fuerzas inconscientes, la necesidad de salir de la sociedad heterogénea de la homogénea a través, bueno, o canalizada en el fascismo, de la misma manera todos esos deseos o pulsiones colectivas de Deleuze y de Guattari también salen a través del autoritarismo, se codifican esos cuerpos sin órganos, se codifican y se vuelven máquinas deseantes, eh, y cuando trata de salir digamos, parte heterogénea, se trata otra vez de volver a codificar y volver a materializar, pues porque si no, eh, o bueno, con el propósito de evitar la esquizofrenia y el colapso del sistema. Estos dos ejemplos, el de la máquina que pinta mal, es improductiva y está hecha de pedazos, y y el de esta imagen de Nueva York de la máquina que funciona y luego se destruye, pienso que son precisamente la encarnación de las teorías de cuerpos sin órganos y de máquinas de guerra también que se habían estudiado. Entonces, pues esa es muy grosso modo, pues la asociación que se hace entre las obras de máquinas cinéticas de Jean Tingley y el pensamiento de Bataille, Deleuze y Guattari. Muchas gracias.